Porque a veces nos cuesta tomar decisiones por Dios. De pronto tú tienes un amor apasionado por alguien. Enlazaste tu corazón de tal manera que te cuesta obedecer a Dios antes que a esa persona porque la amas. No es porque odies a Dios, es porque estás amando a otra persona. Por eso el Señor dice: amarás al Señor tu Dios, lo pondrás en primer lugar. ¿Sí lo han leído? O sea, ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos es en no obedecerlo a Dios creyendo que lo estamos obedeciendo? No sé si solo me pasa a mí. ¿Ya ha pasado algunas veces? Olvidar de dónde nos sacó el Señor. Otra de las razones es que llega un momento en la vida en que Dios nos empieza a levantar y a bendecir, como a Saúl, y luego él ya se cree tan grandecito de que ya puede tomar las decisiones como a él mejor le parezcan. Mire lo que dice el verso 17. Y dijo Samuel, está exhortando a Saúl: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. ¿Qué es lo que está diciendo? Venga, amigo, ¿no se acuerda que usted era un chiquitico de Benjamín, la tribu más pequeña? Usted casi que estaba olvidado, y yo fui el que te escogí. ¿Cuántas veces nosotros se nos olvida en qué condiciones llegamos? Yo no sé si tú te acuerdas de tu niñez. A mí me bendice mucho acordarme de mi niñez. Me bendice mucho acordarme cuando yo no caminaba en los caminos del Señor, que cometía tanto pecado y tantas equivocaciones y tantos errores. Me bendice mucho recordarme que no creía nadie en mí, que no tenía perfil de nada. Me bendice mucho acordarme cuando recién me convertí y me sacaban de las reuniones porque no podía entrar con corbata, a las reuniones que había que entrar con corbata. Entonces nos íbamos por el lado de la cocina y nos ofrecíamos para hacer el chocolate. Y Clara y yo entrábamos por la cocina porque no éramos dignos de entrar por el salón, pero podíamos entrar a la cocina. Ya hacíamos el chocolate, pero desde allá oíamos. A mí nunca se me puede olvidar esos inicios. Yo siempre digo a las personas en las consejerías, cuando ellos me dicen: pastor, es que eso es muy difícil, le digo: venga, mijo, yo un día estuve de ese lado del escritorio recibiendo consejería. Y me parecían, por eso le hablo de las finanzas, me parecían cosas locas. Yo llegué en una crisis financiera tan grande y todo lo que encontraba en la Biblia era que diera, que sembrara, que diera, que yo digo: ¿de dónde? Si yo lo grito es antes que me ayuden. Sabe que uno, cuando todos los días, y escuchen que esto no es un principio de condenación. Yo creo que eso es andar uno con los piecitos en la tierra. Porque a uno le queda muy fácil elevarse del piso, hermano. Seamos honestos. Yo siempre digo que todos tenemos por dentro un pequeño narquito. Y cuando Dios nos bendice, se nos sale ese narco. Se nos sale. En vez de ahorrar, nos compramos, en bobadas. ¿Sí? Cosas que no necesitamos. ¿Qué tal usted una cadena para que ande así? Con eso de la cadena se hubiera abierto una venta de empanadas, ¿no? Haga cuenta si verá. Es en serio. Y sale a la esquina y lo atracan. Es muy fácil que se nos olvide la humildad. Vengan, les explico. Mi esposa y yo llevamos 28 años atendiendo matrimonios. Y en la mayoría de las consejerías de los matrimonios es que a ellos se les ha olvidado cuando eran un par de pelados y no tenían a veces ni para el bus. Hoy en día tienen un negocio, una profesión, compran un buen apartamento, andan en un buen carro y ya no caminan, levitan. Sus discusiones son por dinero. Porque yo sí tengo, porque usted no da, porque es que usted se recostó, porque... Y se nos olvida nuestra procedencia. Ese es un peligro.
Entonces empezamos a honrarnos a nosotros mismos, a honrar a los amigotes y al otro amigo y al otro amigo. Y se nos olvida, fue Dios. Pero por favor, sea honesto y acuérdese cuando usted era niño, nadie da un peso por usted. Nadie da un peso por usted. ¿Quién iba a soñar que usted pudiera haber llegado a la universidad y haberse graduado? Y diga, ¿usted se graduó? El que perdía todas las materias en el colegio. ¿Ah? ¿Es en serio? A mí me miran y dicen, usted predica, usted era el que no hablaba. Entonces, ¿cómo honrar a nuestro Dios? Quien es el que ha ido delante de nosotros abriendo camino, allanando camino. Sin entrar en que nos tiene con salud. Porque el día que la salud falta, ¿cómo añoramos a Dios? Padre, no sé si tengan padres, personas enfermas en su familia. Estamos en guerra espiritual contra la enfermedad. Hay un flagelo de cuerpos enfermos, eso no es de Dios. La farmaquía es un demonio que está destruyendo la sociedad. La farmaquía. Y la verdadera palabra de la hechicería es farmaquía. Mantener la gente enferma. ¿A cuenta de qué? Entonces nunca nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. Amén. No saber que es mejor la obediencia que los sacrificios. Él le dice, pero yo qué hice de malo. Guardé los mejores toros. Maté las mejores ovejas, le presenté la ofrenda a Dios. Samuel le dice, primero usted era el rey, no le correspondía presentar la ofrenda, era a mí o al sacerdote. Segundo, le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Nunca se le olvide este principio, por favor. Cuando siempre compartimos del tema de los diezmos a las personas, de que dice la palabra, tráelos al alfolí, o sea, donde tú eres instruido para el sostenimiento de la casa y de los sacerdotes. La gente dice, ¿y si los uso para ayudar a los pobres? Pues de tu plática ve. De tu 90% ve y ayúdalos. Pero es que es una buena obra. Si es que nadie te está diciendo que es mala obra. Lo que te está diciendo Dios es, hazlo como yo quiero. Los jóvenes cuando se enamoran se asustan. Ay, es que me gusta tal y no sé si decir o no. Y yo le digo, no se asuste. El problema no es que usted se enamore. El problema es que usted no lo haga bien. El enamorarse no es malo. Lo malo es hacerlo a escondidas. Lo malo es hacerlo invalidando los principios de Dios. Eso es lo malo. La Biblia dice, honrosos sean todos, ¿qué? El matrimonio. ¿Qué es honroso para Dios? Pero, luego añade, pero, ¿a quiénes? A los fornicarios y adúlteros juzgará a Dios. Perdón, pastor, le quiero preguntar, cuando uno se vuelve al reino de los cielos y se vuelve cristiano, ¿uno puede tener relaciones sexuales o ya se las prohíben? Es una pregunta frecuente. Y como diría el chiste, dependes. ¿Dependes de qué? Pues si es en el matrimonio, son bendecidas. Es lo que la Biblia dice, honrosos sean todos en el matrimonio. ¿Qué es lo que está juzgado por Dios? Las dos palabras, ¿qué dice ahí? A los fornicarios y a quiénes más? Y a los adúlteros. Entonces, ¿qué es fornicación? ¿Relaciones sexuales? Antes. ¿Y qué es el adulterio? ¿Relaciones sexuales? Extramatrimoniales, fuera del matrimonio. ¿Estamos entendiendo? Entonces el tema no es si es permitido o no, es si lo estás haciendo como Dios te dice. ¿Estamos acá? Ay, pastor, ¿es verdad que ustedes dicen que hacer sociedades es malo? No, nunca decimos eso. Lo que dice la Biblia es que hacer una sociedad en yugo desigual.
es lo que no es bueno. Y no que Dios te lo prohíba, te está advirtiendo, venga, chino, no se meta ahí. Es que yo te amo tanto, ¿cómo te vas a meter con esa gente que nada que ver contigo? Tú que eres tan justo, tú que amas a tu hogar, tú que amas a tus hijos, ¿qué te metes con esa gente que es adúltera, que son unos borrachos, que son unos promiscuos, que hacen negocios ilícitos? ¿Tú qué te vas a meter allá? ¿Lo estamos entendiendo? Son advertencias de un padre que nos ama. Es como Dios dice. Y esto fue lo que Saúl no entendió. Que lo mejor en la vida es obedecer. ¿Qué es lo mejor en la vida? Obedecer. ¿Qué es lo mejor en la vida? Obedecer. Y mire lo que encontré, la raíz de por qué él agradó a la gente por temor. ¿Por qué él honró a la gente? Verso 24. Entonces Samuel dijo a Saúl, ya respondió y dijo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento. Ahí entendió, había desobedecido, ¿cierto? Y tus palabras, porque temí, escuchen estas dos palabras, temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Puede subrayarlo en su Biblia, con toda confianza. Y nunca se lo olvide en su vida. La raíz de por qué agradamos y honramos a las personas, en vez de honrar y agradar a Dios, son estas dos raíces. El temor y el consentir a la voz, o sea, hacer lo que ellos quieren. ¿Estamos acá? Eso se da en todos los niveles de la sociedad, partiendo de la casa. ¿Usted hace las cosas por temor? ¿Usted honra a esas personas? ¿Cuántas mujeres son violentadas al interior de los hogares y todavía siguen ahí bajo ese yugo? Por miedo a separarse o a denunciar a ese hombre que la está violentando. ¿Cuál es el problema? Las mujeres que van y denuncian y luego retiran la denuncia. Con aquellas mujeres que andan con gafas llenas de morados porque el hombre les pega y luego dicen, no, pero es que yo sé que fue culpa mía. Eso es un espíritu demoníaco. Eso opera en millones de hogares en el mundo entero. Y no solo en Colombia, en el mundo, en las naciones enteras. ¿Qué es lo que está operando ahí? Un temor. Cuando a ti te intimida a alguien, piensa, ¿tú estás en ese trabajo porque el jefe te amenazó y te intimidó? ¿O porque tú sientes que ahí devengas un buen salario y tienes una buena proyección laboral? ¿Cuál es la raíz de honrar ese lugar o esa persona? Si es el temor, entonces es una raíz incorrecta. Si es que tú te sientes tan intimidado que ni siquiera puedes defender tus propios criterios porque consientes lo que ellos dicen. Ese espíritu es muy sutil. Llaman a algunos la presión de grupo. ¿Y tú por qué metiste marihuana? Pues no sé, yo no quería, pero yo vi que todos metieron y ahí metí. Es eso. Estás honrando a unas personas, te están incitando a algo incorrecto. Tú no querías, pero hay una debilidad en tu carácter. No hay unas convicciones firmes y claras. Yo no sé si tú conoces personas que cuando estás con ellas te cuesta ser el cristiano que quieres ser. Y casi que tú después de 2 horas ya estás casi actuando como ellos. Entonces, por eso el Señor dice, si no tienes la firmeza de carácter, aíslate de ellos. Porque te van a llevar allá al precipicio. ¿Me lo reciben? Amén. ¿Te está hablando Dios? Amén. Mire esto. ¿Por qué se honra a las personas? Porque se quiere guardar la apariencia ante los hombres. Este era un vacío muy grande que había en el corazón de Saúl. Mire lo que dice el verso 30. Con esto terminó ese capítulo. Y él dijo, ¿quién está hablando? Saúl. Yo he pecado, escuche, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y ahí sí vuelvas conmigo para que adore a Jehová. ¿Está entendiendo? ¿Al qué le importaba? No, que me vean, no, está bien, aquí yo le confieso que pequé, pero delante del pueblo, por favor, usted adore ahí conmigo como si nada. ¿Le ha pasado así? ¿Qué es la apariencia?
Por eso Dios le había enseñado inmediatamente después de que Saúl es destituido. Dios quiere nombrar a David como rey. Y lo primero que le enseña al profeta es esto. Samuel va a orar por los hermanos de David. Dios le dice, no, ese no es, no, ese tampoco, no, ese tampoco. Entonces, ¿quién? Es David. Y entonces Dios le dice, porque tú te guías por la apariencia. Yo veo el corazón. Tú no puedes tener apariencia de estar haciéndolo bien. Tú no puedes venir a la casa de Dios teniendo una vida aparentemente cristiana. Tú no puedes estar aparentando cosas que no son. A mí me enseñaron y aprendí a leer la Biblia que hay falsa paz, que hay falso gozo, que hay falsa fe, que hay falsa piedad. Todo eso lo dice la Biblia. Yo puedo aparentar, ¿cómo está todo? Bien, súper. No, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, llevas 3 noches sin dormir, para la gloria de Dios. Y está todo bien. Yo molestaba a los matrimonios anteriormente y le decía, cuando llegan a la iglesia, cojámonos de la mano y actuemos como líderes. Y vivimos de apariencias. Estás en una crisis y no le vas a contar tu crisis a medio planeta, pero busca una persona revestida por Dios, con un liderazgo, un pastor, un líder, ungido por Dios, para que te aconseje y diga, tengo un problema. ¿Cómo yo voy a pretender que he pecado? Pero le digo al profeta que ande conmigo porque pues el pueblo, para que el pueblo no se entere que ya Dios me desechó. Sigamos con la apariencia. Entonces tú honras a las personas por apariencia. ¿Cuántas veces se viven vidas terriblemente destruidas, pero con una piedad aparente, con una felicidad aparente? No aparentes. Dios te conoce. No honres las cosas que otros honran, porque todos las honran. Ese es el primer error y la primera equivocación. Creo que solo voy a alcanzar a dar 2 hoy. Pero ¿les está hablando Dios? ¿Cuándo nos equivocamos de honra? Cuando honramos a las personas antes que a Dios. ¿Estamos aquí? ¿Quedó claro el ejemplo? Ahora, la segunda ocasión que yo encontré está en el Salmo 49. Vayan al Salmo 49, por favor. Y abran sus Biblias ahí en el Salmo 49. Porque en el Salmo 49 hay una exhortación cuando se da honra a las riquezas. ¿Y sabe por qué quiero reflexionar en esto? Porque cuando estaba estudiando sobre este texto, Dios me dijo que este era el espíritu que estaba dominando el mundo, era el materialismo. ¿Quién vinieron a la cumbre del liderazgo? Me bendijo mucho cuando John Maxwell habló de cuando la reunión de exalumnos, ¿sí? 50 años de haber salido de bachilleres, y yo me reí con Clara que dije yo, hace 2 años fui a la de 40. ¿Ah? Y entonces dice que él llega a una, para los que no saben la historia, él llega a una reunión de exalumnos, 50 años de haber salido de bachilleres, y dice que a todos los vio muy enfermos, que después de 5 o 10 minutos todos estaban hablando de enfermedades. Y él sale de la reunión y dice, yo creo que en vez de la casa me tengo que ir para el hospital a hacerme exámenes, porque con quien tú compartes te impregnas, ¿cierto? Y a mí me impactó porque en las reuniones de exalumnos empiezan a preguntar, ¿y cómo está Pérez? ¿Y cómo le fue a Ramírez? Oye, ¿y qué ha habido de Yepes? Entonces tú dices, súper bien, si supieras, en la empresa en que está. Ese man es presidente de tal compañía. Si supiera ese man, se abrió un negocio y la sacó del estadio. Y todas las evaluaciones que se hacen en esas reuniones son financieras y materiales. No importa si Pérez, el que es presidente de la multinacional, tiene 5 amantes y es drogadicto.
No, es presidente. ¡Oh! Y estamos en ese mundo. Hay matrimonios que evalúan cómo está su matrimonio de acuerdo al estrato en que están viviendo y los metros cuadrados de su apartamento. Sí, y dentro de esos 200, 300 metros, ¿cómo se tratan? ¿Cómo es la relación con sus hijos? ¿Son sus hijos felices? ¿Son un matrimonio feliz? ¿Tienen un lindo carro para pelear dentro del carro? Y le ponen vidrios polarizados, con eso nadie se da cuenta que están agarrados. Chévere, ¿sí es cierto? Así es la vida material. ¿Sí? Y usan buena ropa. Y compran ropa de marca. Así las tarjetas de crédito estén reventadas. Y los bancos todos los días los estén llamando. Pero mire el bolso que tengo. Y mire la corbata que me compré. Entonces, cuando se honran las riquezas, mire lo que dice la palabra, es tan hermosa. El capítulo 49, verso 5 dice, lo primero que dice el verso 5 y 6, dice, no, el 6, arranquemos desde el 6. Dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Y ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. ¿Lo entendido ese principio? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir. ¿De qué saca? Entonces, por más o por demás es tener riquezas. Y escuchen el verbo redimir. Usted puede tener 100 millones de dólares. ¿Puedes redimir a tu hermano? Digan no. Y entonces el Señor me dijo, porque yo, el Señor Jesús, soy el único que los puedo redimir para con Dios. Por eso es tan valioso lo que Él hizo. Pues estábamos muertos en delitos y pecados, con millones de dólares en los bancos, con territorios enteros comprados, con casaquintas compradas, pero estábamos condenados a perecer, a un juicio eterno. Entonces viene el Señor Jesús y muere por nosotros y derrama su sangre y entrega su cuerpo para ser molido por nuestros pecados. Entonces Él sí nos redime. Por eso es que es tan glorioso lo que Él hizo. Porque ¿cuántas personas creen? Mire, el otro día dimos una enseñanza sobre los diezmos. El Señor Jesús dijo, porque solo hay dos dioses. O amarás uno y odiarás al otro. O servirás al uno y no servirás al otro. Y se llama Mamón, que es el Dios del dinero. O nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que es el único y verdadero Dios. Y yo aprendí, eso nunca lo había aprendido hasta que un predicador enseñó sobre eso y él dijo, Mamón te quiere ofrecer lo que Dios te ofrece. Mamón siempre te ofrece, o sea, el Dios de las riquezas, siempre te ofrece lo que solo Dios te puede dar. Por ejemplo, tú dices, si yo tuviera plata, yo no estaría enfermo, porque pagaría la prepagada por adelantado todo el año. Y cuando te das cuenta, por más prepagada, ni te atienden. Y cuando te da un infarto en el baño, ¿de qué te sirvió la más costosa de todas? Y no quiero decir que no tengas prepagada. Lo que te quiero decir es no ponga la confianza ahí. Si yo tuviera plata, yo no estaría tan estresado como vivo. ¿Por qué no miras a los que tienen? Verá que viven más estresados que tú. Hace poco una líder nos dijo que alguien de Japón, en Japón casi no hay perros, ¿no? Y son las familias muy pudientes, tienen perros. Entonces se vino a un lugar muy inhóspito aquí en Bogotá, a un sector muy inhóspito, donde hay perros por las calles a la lata. Y ese japonesito dijo, esta gente es millonaria. Yo, todos tienen perros. A tener perros, entonces.
Hace alguien vino a filmar una película aquí en Soacha y nos contaba una de las personas que trabajó en la producción que tuvieron que, escuchen esa cifra, que rentar una bodega ahí en Soacha, alrededor de donde estaban filmando, para guardar a todos los perros callejeros que no dejaban filmar. ¿Sabes cuántos guardaron? 300 perros. Y 400 millones en comida, el alquiler de la bodega y todo para poder filmar la película. Son apariencias. ¿No es apariencia? Por eso el Señor dice, ¿por qué confías en tus bienes? Y no es malo tener bienes, porque la promesa dice, bienes y riquezas habrá en tu casa. Lo malo es en dónde pones tú la honra, en dónde pones tú tu confianza. No sé si estoy siendo claro, que es que a veces nos malinterpretan. Entender que todos mueren y dejan las riquezas a otros, dice el verso 10. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Ayer estábamos en una reunión muy importante y un pastor se levantó y miró a unos líderes y le dijo, ¿y qué tal que ustedes se mueran? Y los líderes, no, nosotros no, cancelamos eso en el nombre de Jesús. Yo, no, ustedes también se pueden morir. Dice que aún el sabio muere. El que tiene, ¿no nos morimos? ¿No nos morimos? Siempre le enseño esto a mi mamá cuando dice, es que le tengo miedo a la muerte. Le digo, no, prepárese para ella. No le tenga miedo. Todos nos morimos. ¿Cuánta gente muere con mucha riqueza y cuando se muere nada se lleva? Siempre me acuerdo de un hombre muy famoso en el pueblo. Él era el hombre más rico del pueblo y el día que se murió pidió el favor de que al ataúd le abrieran 2 huecos y sacó la mano izquierda por un lado y se imagina el espectáculo tan feo, y la otra mano blanca, 2 manos blancas ahí, y dijo, y por favor que me paseen por todo el pueblo. Sí, bueno, muerto con las manos por fuera, blancas. Y él dijo, es que todo el pueblo quiero que sepa que cuando uno se muere nada se lleva. Claro que Dios prospera, pero nunca destruyas una vida por dinero. Nunca destruyas un matrimonio por dinero, nunca destruyas un hijo por dinero, nunca pierdas una amistad por dinero. Nunca dejes de disfrutar. La otra anécdota, la de la abuelita, la de mamá, que los hijos el día de la madre le regalaron un vestido finísimo y nunca se lo estrenaba. Y entonces la mamá, ay, el vestido que te compramos, es que es para una ocasión especial. Y es para una ocasión especial. Se murió y se lo pusieron el día que se murió. Se lo estrenó en una ocasión muy especial, el día que la enterraron. Estamos poniéndole sentido a los bienes materiales, es ponerles en el lugar correcto. ¿Sí o no? Pensar que sus casas son eternas. Mire lo que dice el verso 11. Su íntimo pensamiento, mire lo que piensan los ricos, es que sus casas serán eternas, escuchen, y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. ¿Sí han visto? Finca La Clarita. ¿Se han visto? No, entonces Hacienda La Clarita. ¿Se han dado cuenta que así le ponen los nombres? Sí, está en la Biblia. El Señor dice, oye, ¿usted cree que nunca se va a morir? ¿Usted cree que eso es de generación en generación? No. Ay, perdía siempre. Mire lo que dice el verso 12. El verso 12 es muy lindo. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Qué feo que nos llamen así. ¿Cierto que Dios nos trate así? Es lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la enseñanza? La honra no permanecerá para siempre. ¿Han leído a Job? Creo que es el capítulo como 40, se me fue el capítulo. Es todo el capítulo él acordándose quién era.
Y decía, yo pasaba y todos me saludaban y me pedían consejo y mi consejo era como una lluvia que salía y les refrescaba sus vidas. Ahora nadie me mira. Así es la honra. Cuando tú tienes, así te miden. El día que tú no tienes, el día que ya no eres, según el concepto de los demás, ese día te tratan diferente. Lo hemos vivido muchas veces. Yo no sé Dios por qué le ha placido pasarnos cada rato por esa. ¿Qué cosa? ¿Ah? ¿Qué cosa? Ayer me dieron una buena noticia. ¿Vieron las llamadas? Ayer y hoy me han tratado diferente. ¿Sí o no? Ayer y hoy. Por una noticia. Yo dije, Dios, ¿cómo me puede cambiar la vida de un día para otro? Y cuando ya no sea, ya no necesito celular. Ya no hay mensajes. Está esperando usted. No confíe en las riquezas. Eso no es para siempre. Pues que hoy tengas y otro día no tengas. Siempre Dios te amará. Cerciórate de que tienes un núcleo familiar, un núcleo de amigos fieles que te aman. Con o sin, siendo o no siendo. Teniendo o no teniendo, estando o no estando. Cerciórate de eso. Cerciórate de eso. Cultiva eso en tu vida, por favor. Verso 16. No temer cuando otros se enriquecen y están en gloria. Esto es tremendo. Mire lo que dice el verso 16. Creo que va hasta el 20. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera no llevará nada, ni descendrá tras él su gloria. Aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra, escuche esto, y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Está entendiendo? Lo último que quería hablarles es de esto, pero solo les voy a dar esto porque no alcanzo a desarrollar el tema. Y usted lo estudia en su casa. Es cuando se honra el necio. Y me impactó mucho. Porque cuántas veces honramos a personas que nada que ver. Y siempre el diccionario nos da la claridad que significa una palabra. Mire lo que dice necio. Es un tonto, es un ignorante, es un imprudente, es un terco, un obstinado, un inepto. ¿Cuántas veces? Mire la Biblia en Proverbios 26, usted lo estudia. Dice tantas cosas del necio, esos 12 versos, pero tanto. Espero que usted busque un esfero rojo, como yo lo hice, y vaya a su Biblia y del 1 al 12, en Proverbios 26, busque la palabra necio. En casi todos los versos, creo que a excepción del verso 3, no está la palabra necio, o en el verso 2. Pero todos los versos dice, mire lo que dice, en el 1, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 11 y en el 12. Habla del necio. ¿Cuántas veces honramos al necio? Dice que no lo honremos. No es sabio honrar a una persona tonta. No es sabio mandar mensajes, dice, con un necio. No es sabio, escuchen esto, rebajarse a contender con un necio. No le hable al necio conforme a su necedad. Dice que el que manda, el que se apoya en un necio es como aquel que coge una cauchera y lanza una piedra. ¿Ha escuchado esta frase? Esa persona es un tiro al aire. ¿Ha escuchado a esa persona? Que uno no sabe a qué atenerse. Hoy de pronto actúa bien y de pronto se enloqueció y digo, venga, ¿y ese por qué actúa así? Parece tripolar. Y sabe que me ministró mucho decir, oiga, hay gente que es boba, que es imprudente, que es inepta, que es terca. Dice que no hay peor necio que aquel que cree que todo lo sabe en su propia opinión. Y sin embargo, un famoso cantante que murió. Sacaron un documental de las atrocidades que hacía con los niños cuando los violaba. Un monstruo realmente, poseído por el diablo. Y yo lo único que pensaba es,
¿Y cómo lo honraba el mundo entero? Por favor, hay gente humilde, sencilla, que merece más honra. Hay gente valiente y sencilla en la vida que merece que usted la honre. Por eso cuidado con honrar personas que no deben ser honradas. Dicen, ¡ay, no, pero Por eso cuando los artistas, cuando los deportistas son honrados, yo digo, Dios, pero esta gente nada que ver. No es sino que abran la boca y dicen bobadas. Pero llegan a la puerta y el que llegó es un tonto. Se van al aeropuerto a chuparse un resfriado allá, que porque 4 gatos llegan y sacan 2 cartulinas. Dios. Así somos. ¿O no? ¿No somos así? Sí, somos así. Sí, somos así. ¿Has visto la camiseta amarilla? La amarilla, la amarilla. Yo veo a uno de los hermanos cristianos peleando por equipos de fútbol. Que me alegro que perdió. Y honramos cosas que no tenemos que honrar. Y ahí nos equivocamos. Por eso honrar al padre y a la madre. Honrarnos entre esposos. Honrarnos entre hermanos. Entre amigos fieles, queridos. Entre gente humilde, sencilla. Eso sí que es honra. Porque les quiero aclarar, no quiere decir que no vamos a honrar a nadie. Lo que dice es honrar a personas incorrectas. Y hoy que Dios te muestre las raíces de por qué honras tú a personas que nada que ver. Porque tienes miedo, porque te sientes inferior, porque hace lo que ellos dicen.